¿Cuál es la situación actual de los 10 seleccionadores de países Conmebol? ¿Quién está en riesgo? ¿Quién está señalado? ¿Quién está a punto de ser despedido? ¿Y quién está tranquilo en su cargo como DT? Esto lo vamos a analizar con muchas estadísticas y un café bien caliente. Comencemos. Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y cafeceros, hoy les he traído un experimento que creo que les va a gustar. Algo llamado el despidómetro. He traído el despidómetro, que va a ser a partir de ahora una herramienta con datos estadísticos sustentados en la experiencia de cada uno de los DT al mando de las selecciones sudamericanas, y he hecho con este despidómetro una especie de ranking para determinar qué seleccionador está más tranquilo en su cargo y cuál está más intranquilo y a punto de hecho de ser despedido. Así que bueno, quiero que se queden conmigo hasta el final y vamos a empezar de una vez con este video. A ver, cafeceros, vamos a empezar con lo obvio, ¿no? El elefante en la habitación. Y es que el seleccionador, el director técnico de Brasil, Dorival Júnior, fue despedido recientemente. Es decir, acá en el despidómetro, que lo vemos al final, esa barrita, esa perillita se rompió por completo. Ya llegó al 100%, es decir, que este técnico está despedido y actualmente Brasil no tiene seleccionador. Así que bueno, vamos a revisar al menos los números que ha dejado Dorival y entender un poco por qué fue despedido. Dorival tuvo 16 partidos al mando de la selección brasileña, ganó 7, de esos 7, 5 partidos fueron oficiales y hubo 2 partidos ganados amistosos. Entonces solamente ganó 7 de 16 partidos con una selección recontra acostumbrada a ganar, es decir, que tiene menos del 50% de victorias versus partidos enfrentados. La verdad, muy bajo para ser un seleccionador brasileño. Hubo 6 empates en ese periodo y perdió 3 partidos. No perdió tantos partidos, pero una de esas derrotas fue el 4-1 contra la selección argentina, una derrota sacatécnico, ¿no? Y efectivamente eso fue lo que ocurrió al perder con Argentina. Y pudo haberse quedado, en vez de 7 victorias, pudo haberse quedado con 6, porque bueno, le ganó sobre la hora a la selección Colombia en casa. Así que ese es el récord de Dorival Júnior dejando el cargo. Tuvo 1.7 puntos por partido, bastante mediocre desde el punto de vista del rendimiento, porque apenas sacó 56%. Repito, para una selección brasileña acostumbrada históricamente a sacar el 70-75% de los puntos, incluso hasta más, creo que el rendimiento es bastante bajo, incluso con relación a la eliminatoria pasada, donde Brasil arrasó y ganó fácilmente la eliminatoria. A ver, los logros, digamos que entre comillas, para que veamos dónde está parado hoy Brasil, que se consideran como los logros de Dorival Júnior, algo había que poner allí, y es que bueno, se quedó en los cuartos de final de la Copa América. Yo no sé si eso es un logro, pero es lo que deja Dorival Júnior, lo tenía que poner, no podía poner ahí otra cosa. Y cuarto lugar en eliminatorias, que se puede decir que después de haber empezado en las primeras 6 fechas terminado en el puesto 6, ha remontado un poco ese lugar, ha llegado a estar en el tercer lugar, creo que incluso llegó a estar en el segundo, pero bueno, baja ahora al cuarto lugar de eliminatorias. Es lo que dejó Dorival Júnior. Esto son fuentes de SofaScore, de FootMob, de Transfermarkt, que nos deja todos estos registros, y como ven, el despidómetro lo rompió, ha sido despedido Dorival Júnior. Vamos a ver ahora el siguiente. Y tenemos a Ricardo Gareca en Chile, el Tigre Gareca, que venía a dirigir Perú de muy buena forma, que se va a Chile quizás por lo que pudo haber aportado con estilo de juego, que pudo haber rescatado un proyecto tal y como lo hizo en Perú. Al menos eso es lo que se esperaba, se pagó mucho dinero por él. Y el tema con Gareca es que Gareca no se quiere ir. Ya vamos a hablar del tema de su despido o posible despido y el despidómetro. A ver, Gareca en 15 partidos con la Roja solamente ha ganado 4. 4 partidos de 15 y solamente ha ganado un partido oficial. Una verdadera locura lo mal que ha estado Ricardo Gareca. 3 partidos amistosos fue lo que ha ganado Gareca, más el partido oficial que fue contra la Vinotinto, contra Venezuela. 4 partidos empatados y ha perdido 7. Dentro de esos 7 partidos perdidos, nada más y nada menos está el partido contra la selección boliviana, contra la Verde, que ganó de visita por primera vez en 31 años. O sea, muy malo el registro de Gareca, que tiene última la selección chilena. Apenas 1.1 puntos por partido, una cantidad muy mediocre de puntos conseguidos en cuanto a partidos disputados, y el rendimiento apenas es de 35% considerando los amistosos. Si solamente nos vamos a lo conseguido
en eliminatorias el registro es muchísimo, pero muchísimo más bajo que esto. Acá no puedo poner ningún tipo de logro, porque en Copa América se quedó en la primera ronda, va último a las eliminatorias y solamente ha tenido malos momentos. O sea, Gareca, salvo el partido que le gana a Venezuela, no ha podido mostrar más nada. Así que efectivamente acá logros ninguno del Tigre Gareca. Quizás su logro es poderse quedar con gran parte de su sueldo muy bien pagado hasta el final del periodo. ¿Por qué? Porque Gareca estuvo a punto de ser despedido, pero fue despedido. La prensa dice que lo despidieron, pero que él no se quiere ir y obviamente pagarle una indemnización en este momento a través de una federación, la Federación Chilena de Fútbol, que tiene problemas económicos, puede salir bastante costoso. ¿Y para qué? Porque ningún técnico que vaya a llegar ahora sobre el final va a poder recuperar esta situación de la roja y no la va a poder meter ni siquiera en zona de repechaje. Así que el despidómetro es 99%, está en rojo también, falta un 1% y ese 1% se hubiera concretado si de repente estuviéramos a mitad de ciclo o si el contrato hubiera sido un poquito menos favorable para Gareca y un poquito más equilibrado con respecto a la federación. Pero bueno, los técnicos de selección, sobre todo técnicos como Gareca con experiencia, se cubren muy bien en los contratos y no puede ser despedido, no llega al 100% precisamente por un tema económico. Pero de que se tiene que ir, se tiene que ir, de que se va a ir, se va a ir. Este 1% va a terminar llegando seguramente cuando termine el año y Gareca está más allá que acá, salvo milagro absurdo y que Gareca meta a Chile en la Copa del Mundo, dudo que esto vaya a cambiar. Vamos ahora con Óscar Ibáñez en Perú, el técnico que acaba de llegar y solo ha disputado 2 partidos, un técnico que no tiene experiencia en selección, esta es su primera experiencia. Sin embargo, hay que decirlo, le ganó un partido bravo a la selección boliviana, tiene un partido ganado, un partido que además es oficial, no ha tenido empates y el partido que pierde lo pierde en Venezuela, jugando por momentos bien al fútbol, mostrando cosas interesantes, tratando de traer a algunos referentes que se supone que han debido quedar atrás con una transición que no ocurrió con los 2 técnicos anteriores. Y bueno, de alguna manera a Óscar Ibáñez le toca con esta selección tratar de hacer el milagro y tratar de hacer que Perú juegue bien, a pesar de que hay muchos jugadores que ya están pasados de edad y con una generación que se ha quedado un poquito atrás, una generación que creo que ya ha dado los frutos que tenía que dar. Bueno, 1.5 puntos por partido, obviamente ganó 1, perdió 1, así que tiene la mitad del rendimiento, 50%, y de momento no tiene logros porque acaba de llegar. Yo considero que acá el despidómetro se posiciona en naranja, vean que hay 1, 2 y 3 colores naranja. Bueno, el segundo naranja, es decir, 65% de probabilidades de ser despedido. Yo creo que este es un técnico que está a prueba, que está en veremos y va a depender de la siguiente doble fecha a ver cómo lo hace Perú, si deciden continuar con él en la federación o si prefieren un técnico que tenga más jerarquía, mayor experiencia para un nuevo proceso. Pero si Óscar Ibáñez, por ejemplo, empata en Colombia y después mete un triunfo en el partido siguiente, yo creo que Óscar Ibáñez podría aspirar a quedarse con este cargo, sobre todo si Perú sigue mostrando algunas cosas interesantes como las mostró contra Bolivia y por momentos contra Venezuela. Pero es difícil, ¿no?, que se quede en el cargo un técnico sin experiencia. No ha llegado en calidad de interino, se le contrató como técnico, pero pareciera que la sensación que da es esa, ¿no? Está a prueba, veremos cómo le va y no sé si 2 derrotas, 3 o 4 derrotas consecutivas o muy pocos puntos en los 4 partidos que quedan de eliminatorias lo puedan terminar sacando. Yo creería que si no lo hace demasiado bien, probablemente terminen buscando otro técnico. 65% en el ranking de despido en el despidómetro. Y el siguiente técnico al cual le evaluamos su cargo es a Fernando El Bocha Batista, el técnico de Venezuela, el técnico argentino que dirige la Vinotinto. Batista es de los que más tiempo lleva en el cargo, empezó la eliminatoria, reemplaza a Néstor Pekerman, era parte de su equipo y bueno, decide quedarse tras el desastre que ocurrió con Pekerman y la Federación Venezolana. Se queda Batista y ya ha dirigido 25 partidos, 9 ganados, 6 de esos 9 partidos ganados son oficiales, o sea que solo ha ganado 3 amistosos. Está bueno el dato, 9 ganados de 25, no está mal para una selección como la venezolana. Ha empatado 9 partidos también y solo ha perdido 7 de 25. Este es un dato no menor para una selección acostumbrada históricamente a perder, salvo el momento entre el año 2001 y el momento entre el año 2014, donde estuvieron Richard Páez y César Farías al mando.
Batista en estos 25 partidos tiene un promedio de 1.4 puntos por partido. No es tan malo el rendimiento, es 48%, repito, por una selección como la venezolana. Es un rendimiento que creo que está ajustado a la realidad. ¿Pudiera ser un poco mejor? Puede ser, pero no es tan negativo, no es tan negativo. Creo que lo salva un poco la actuación en cuanto a resultados, quizá no tanto a juego, pero en cuanto a resultados de la Copa América. Digamos que dentro de sus logros está haber llegado a cuartos de final de la Copa América. Se quedó por penales si no hubiera llegado a semifinales por segunda vez en la historia del país. Y hasta el momento, por eso le pongo un asterisco, el logro es que Venezuela esté en puestos de repechaje. Y yo insisto con esto, muchachos. Venezuela, si me preguntan hoy cuál es la séptima mejor selección en cuanto a plantilla, incluso en cuanto a costo de plantilla, porque lo reflejan así los números de Transfer Market, y en cuanto a calidad de jugadores y en cuanto a capacidad de sacar puntos, para mí la séptima mejor de Sudamérica es Venezuela, que a ustedes les podrá parecer mediocre, pero la sexta y la quinta por tabla de posiciones son Paraguay y Colombia, que tienen una cantidad de jugadores en la Premier, en grandísimas ligas, y que son rivales extremadamente competitivos y creo que son superiores a Venezuela. Entonces a veces cuando la gente se pone a criticar a la Vinotinto de forma se aventuran a destruir a la Vinotinto como si fuéramos Brasil, si fuera Argentina, creo que la gente se pasa un poco de la raya. Venezuela está en una confederación bien competitiva y ser séptimo, claro que no es lo que todo el mundo querría, pero realmente es bien complicado competir cuando tienes selecciones que por costo de plantilla, repito, y por jugadores, por rendimiento individual, son superiores. ¿Qué vamos a hacer? Hay que mejorar a partir de allí, pero al menos esta vez Venezuela puede decir que es superior de momento a Perú, superior de momento a Bolivia, aunque está luchando ese puesto, y superior de momento a la selección chilena. Así que en base a eso, digamos que Fernando Batista, a pesar de que a mí no me gusta el juego que esté desplegando la Vinotinto, al menos desde el punto de vista de los resultados, alguno que otro le salva el cargo, y por eso creo que el despidómetro se ubica en 45%, es decir, el primer naranja del despidómetro. Yo creo que Batista estaba en un 65% ya listo para ser despedido, con un despidómetro en mayor riesgo, pero el problema, o a favor de Batista, es que le ganó un partido muy bravo a la selección peruana, donde las formas quizás no fueron las más atractivas, pero ganó una final que Venezuela nunca gana, y esto hizo que el 65-70% de probabilidades de despido pasara a 45%, y Batista, si le gana a la selección boliviana en Maturín en la próxima fecha, creo que ese 45% va a terminar siendo no sé, 20-25%, porque va a terminar al menos la eliminatoria y va seguramente a salvar su cargo hasta ver si puede llegar a la Vinotinto al Mundial. Pero bueno, de los técnicos que están allí como en veremos, creo que es uno de los que más o menos se puede salvar, aunque repito, si le va mal contra Bolivia, por ejemplo un empate, yo creo que el despido puede ser inminente y puede pasar de 45 a 95 en un ratito. Vamos con el siguiente técnico. Y acá tenemos un caso interesante como es el de Oscar Villegas, el director técnico de Bolivia. A ver, Villegas con poca experiencia y nula experiencia en selección, ex técnico de Always Ready, se lleva a este equipo a jugar a El Alto y da ese salto cuantitativo de jugar a 500 metros sobre el nivel del mar por encima de lo que se jugaba en La Paz, es decir, a 4100, 4200. El tema es que además Villegas logra una importante victoria de visita después de 31 años en Chile y eso lo ha posicionado bien frente a la federación. Villegas de momento tiene 8 partidos, ha ganado 3 partidos oficiales además, ha empatado 2 y ha perdido 3. El problema con Villegas es que los 2 partidos que los empata contra Uruguay y Paraguay en casa, y allá se perdieron muchos puntos en Bolivia que de haberlos ganado, hoy Bolivia estuviera más que tranquila con el tema del repechaje. Lo más seguro es que ya ese cupo fuera de Bolivia. Pero Villegas ha dejado ver que tiene cierto nivel igual de inexperiencia ante estos retos en este tipo de partidos que son más definitivos. Tiene 1.4 puntos de rendimiento por partido, es decir, la misma cantidad que el Bocha Batista, pero con el triple menos de partidos disputados, o sea que su rendimiento por partido tampoco es muy alto, y esto se resume en un 46% de rendimiento en general. Es decir, con menos partidos, aún así, o sea, tú con menos partidos deberías tener mayor probabilidad de tener mejor rendimiento. Ganas uno, empatas uno y ya tienes 50%. Pero con muy pocos partidos tiene menos rendimiento, por ejemplo, que el Bocha Batista, que tiene 48%.
Los logros, bueno, hay que decir eso. La primera victoria de visita en 3 décadas que fue en Chile, ¿no? Además se puede decir como logro también que metió de nuevo a Bolivia en la pelea. Bolivia estaba prácticamente muerta en las primeras 6 fechas eliminatorias y Villegas lo ha hecho competir. Incluso ganó 3 partidos al hilo. De forma consecutiva, 9 puntos se valora mucho en estas eliminatorias. El despidómetro lo posiciona en 35%. En el primer naranja también, digamos, leve riesgo, porque a pesar de tener unos números ligeramente inferiores a los de Fernando Batista, Villegas tomó esta selección en una peor posición y la subió a una mejor posición con capacidad de disputar el repechaje. En cambio, Batista manejó muy bien esta selección venezolana al principio y después dilapidó una gran ventaja y más o menos ahora ha sabido sortearla para regresar a Venezuela al menos el puesto 7. Y eso es lo que hace para mí la diferencia entre que Batista tenga más en riesgo su cargo que el propio Villegas. Porque además Villegas, hay que decirlo, tiene el amparo de la federación al 100%. Batista puede que lo tuviera en su momento, pero a Batista le despidieron el director técnico sub-20, una de sus manos derechas por mal rendimiento en el sudamericano sub-20. Oscar Villegas está en todos los procesos de selección. Está siguiendo a la sub-17, siguió a la sub-20, ha llevado jugadores jóvenes a formar parte de la plantilla mayor, ha experimentado bastante y la federación le ha dado total respaldo público en rueda de prensa y han dicho queremos morir con las botas puestas con Villegas porque hay un proceso de por medio. Es decir, el mensaje de Bolivia es trataremos de ir al Mundial y si no vamos, Villegas está manejando un proyecto con nosotros a largo plazo con jugadores jóvenes y ese proyecto nos encanta y lo queremos mantener. Eso hace que tenga 35% de probabilidades de ser despedido. Sin embargo, no lo pongo menos porque obviamente si es por la prensa boliviana este despidómetro fuera 70%, la hinchada y la prensa están muy molestas con el rendimiento de Villegas recientemente. Por la federación uno pudiera decir que puede ser incluso menos alto el riesgo del despidómetro, un 10-20%, pero ¿qué pasa si Villegas, por ejemplo, pierde con Chile en el alto? ¿Qué pasa si Villegas pierde todos los partidos o en todos los partidos que queda saca un punto? Yo creo que esos serían resultados, más allá de un proyecto, resultados sacatécnicos. Así que vamos a ponerlo de forma moderada en 35% y avanzamos con el siguiente DT. Y acá tenemos un caso también muy interesante y es el de Marcelo Bielsa, un técnico que consideramos en su momento que podía dejar a Uruguay en el primer puesto cómodo de las eliminatorias o al menos luchando con Argentina por lo que había mostrado en las primeras 6 fechas. Pero que el rendimiento de Bielsa ha decaído y bastante. Tanto así que de los 26 partidos que ha disputado, sí, ha ganado 13. 8 de esos 13 partidos ganados han sido oficiales. Ha empatado 8, ha empatado muchísimo Bielsa y ha perdido 5 partidos, que está bien, es poco, pero creo que para una selección como la uruguaya estos números pudieran ser superiores. Sobre todo considerando que Bielsa solamente ha ganado uno de los últimos 11 partidos disputados con Uruguay, 1 de 11 en 90 minutos reglamentarios. Obviamente, si incluimos las victorias por penales en la Copa América, ahí habría que incluir una victoria, pero en realidad son empates. Y hay que decirlo, muchachos, y repetirlo, ha ganado 1 de los últimos 11 partidos disputados Uruguay, ese partido contra Colombia sobre la hora además, y volteando el juego. Si no, eso fuera 11 partidos, 0 victorias en los últimos 11. Así que ojo que Bielsa está siendo muy criticado. Eso sí, su rendimiento es de 1.8 puntos por partido, es decir, 60%. No es tan bajo, pero repito, para una selección con este plantel creo que podría ser superior. También hay que decir que a Bielsa le tocó esta parte dura de las eliminatorias en donde le tocó enfrentar a Argentina, ir al alto, jugar partidos muy bravos. Jugar en Brasil, por ejemplo, recibir a Colombia, son partidos muy bravos donde obviamente se podían haber escapado varios puntos y además le tocó mucha suspensión de jugadores, tuvo que ir a Venezuela prácticamente con un plantel B raya C y así muchas dificultades después de la Copa América. Los logros, bueno, ser tercer lugar en Copa América ganándole en penales a Canadá, aunque sufrió mucho ese partido, le pasó lo que le pasó a Venezuela, solo que logró ganar en penales. Y fue tercer lugar o es tercer lugar actualmente en las eliminatorias. Digamos que no está tan mal, pero la gente quiere más en Uruguay, la gente espera más de la Celeste, la gente espera más de un técnico como Bielsa. Además tiene grandes problemas
o ha tenido grandes problemas con el caso de Luis Suárez, algunos problemas con algunos jugadores, la interna no ha sido tan positiva, la prensa no está tan contenta. Así que yo voy a posicionar el despidómetro de Bielsa en 30%, el primer naranja, es decir, leve riesgo o riesgo moderado, moderadamente bajo, podemos decirlo así, 30%, pero que si la cosa va de regular a mal, es decir, si empeora nuevamente, si no cierra bien estos últimos 4 partidos eliminatorias, yo creo que incluso corre riesgo de que esto aumente y por qué no se pueda considerar su despido. De todas maneras, Bielsa es muy caro, es uno de los técnicos mejor pagados del mundo y yo creo que eso hace que se mantenga al menos con menos riesgo en el cargo, porque si no, indemnizarlo dejaría prácticamente muy mal económicamente a la Federación Uruguaya. Siguiente técnico. Y aquí empezamos a tener muchas más seguridades, muchas más certezas y tenemos a Néstor Lorenzo de la Selección Colombia, Cafeceros. Néstor Lorenzo tiene 34 partidos al mando de la Selección Colombia. Tiene 21 partidos ganados, 9 oficiales, ganó muchos amistosos, hay que decirlo. Así que 9 partidos oficiales ganados de 34 partidos en total, aunque no todos son oficiales obviamente. 8 empatados, 5 perdidos, es decir, 21 ganados, 8 empatados, 5 perdidos y de esos el récord es de 9 partidos oficiales ganados. Tiene un promedio de 2.1 puntos por partido, bastante bueno ese rendimiento de puntos por partido, el rendimiento en porcentaje es del 70%, altísimo, lo que debería tener por ejemplo la Uruguay de Bielsa si lo tiene Néstor Lorenzo al mando de Colombia. Pero repito, muchos de esos partidos, hay que decirlo, han sido en calidad de amistosos. Sin embargo, tuvo una muy buena Copa América, uno de sus logros es haber sido subcampeón de América y digamos que no sé si esto es un logro como tal, pero hay que poner que está sexto lugar en eliminatorias porque bueno, Colombia se había quedado fuera de la Copa del Mundo en el Mundial anterior y esta vez al menos, a pesar de que el formato es más benevolente y hay más cupos, digamos que Lorenzo los mantiene en puesto de clasificación directa. No sé si es demasiado positivo estar sexto, pero muchachos, a Colombia le toca un fixture más o menos positivo en los últimos 4 partidos. Recibe a Perú, recibe a Bolivia y creo que ese sexto lugar puede escalar, puede terminar siendo quinto, ¿por qué no cuarto? Así que eso para mí me hace pensar que la posibilidad de despido de Néstor Lorenzo es baja, es de un 20%. Pongo 20 y no pongo menos porque sí ha habido críticas. Últimamente Colombia hay muchos partidos que no ha podido ganar. De hecho, solamente ha ganado... No, tiene 4 partidos que no gana. Perdió con Brasil jugando bien, pero perdió. Empató contra Paraguay después de estar ganando 2-0 en casa. Y perdió los partidos de la fecha previa, incluso uno de local contra la selección ecuatoriana. Y se dejó remontar una ventaja contra Uruguay. Así que no está bien la Colombia de Néstor Lorenzo en los últimos 4 partidos de eliminatorias. Esto hace que se dude un poco del cargo, pero yo creo que va a continuar, va a terminar sin ningún tipo de problemas Lorenzo y probablemente sea el que dirija la Selección Colombia también en el Mundial de Fútbol, que yo creo que está muy cerca para Colombia. Repito, le toca recibir a Perú y a Bolivia, no creo que queden fuera. Avanzamos. Acá tenemos también un caso que hay que mirarlo con lupa, es el de Sebastián Becasese, el director técnico de la selección ecuatoriana de la TRI. Tiene 8 partidos, 4 ganados, 4 partidos oficiales, tiene 3 empates y 1 partido perdido, es decir, un 1.9 puntos por partido y el rendimiento es de 62%. Hay que decir que su logro es posicionar actualmente a Ecuador, que tenía menos 3 puntos, la posiciona en el segundo lugar de eliminatorias, siendo que con Félix Sánchez Vaz estaba sexto. Así que es un logro importante, es el único que se puede cuantificar actualmente para Becasese. Repito, ha ganado la mitad de los partidos disputados, me parece un muy buen dato, muy buena cifra, muy buen número. También hay que decirlo, los rivales a los cuales ha enfrentado Becasese, o sea, los partidos que ha ganado Becasese son los siguientes: Perú en casa, Bolivia en casa con un 11 alternativo y Venezuela en casa con un 11 alternativo. No le quiero bajar la vara a las victorias de Becasese, hay una que se me escapa, uno de los partidos oficiales, bueno, la mejor de todas, definitivamente la victoria de visita contra Colombia, que tiene muchísimo mérito. Todos tienen mérito, todas las victorias tienen mérito, pero ¿qué quiero decir con esto? Que Ecuador con Félix Sánchez Vaz le tocó un fixture inicial un poco más complejo que al que le ha tocado quizás a Becasese de local en estos 6 partidos que le ha tocado dirigir, 8 partidos que le ha tocado dirigir a Becasese. Entonces,
siendo un poco abogado del diablo, esto ha permitido que Ecuador, al haber salido bien parada de unos primeros 6 partidos, después BKHS, un poquito más, con partidos un poquito más tranquilos en casa, ha podido consolidar su visión de juego, al menos en los primeros partidos, y posicionar mucho mejor a Ecuador de lo que estaba. Entonces, hablar de eso, ¿no? Ha ido bien, creo que Ecuador está jugando mejor, creo que Ecuador en este técnico ha encontrado mejores recursos que con Félix Sánchez Vaz. Creo que Ecuador hoy en día es la segunda mejor selección, o la tercera si sumamos quizás a otra de la cual ya vamos a hablar después de este técnico. Me gusta mucho lo que está haciendo Ecuador con la defensa, lo que está haciendo en el medio campo con Moisés Caicedo. La defensa para mí es la mejor de toda Sudamérica, una de las mejores del mundo, y le falta un poco de fuego en la delantera, pero siempre está Ener Valencia respondiendo. Así que BKHS, rendimiento de 62%, y para mí el despidómetro está en 10%. ¿Por qué no lo pongo en 5, en 2%, en 1%? Porque se le ve contento igual a la federación con BKHS. Lo pongo en 10% porque ahora está envuelto en una polémica de la cual ya hablamos en este canal. Les voy a dejar el video al final con una pantallita, ¿no? Para que vayan a verlo, con una tarjeta. El problema es que BKHS está siendo analizado y criticado y juzgado por la prensa y la hinchada, o parte de la prensa, sobre todo la prensa costeña, porque... A ver, digamos que metió a un jugador de 17 años, Darwin Guagua, a disputar de titular un partido de eliminatorias en Chile que pudo haber significado la clasificación ya oficial de Ecuador al Mundial. Lo metió a jugar de titular, siendo que era un sparring invitado a la concentración, y dejó por fuera a piezas como John Yeboah de esa titularidad, y no se llevó ni siquiera la convocatoria a Sarmiento, que es para mí el mejor extremo, uno de los mejores extremos que tiene por izquierda Ecuador. Lo dejó fuera al jugador de la Championship para poner a un jugador del torneo local, que además tiene 17 años, no tenía experiencia de selección y estaba invitado a la convocatoria, ni siquiera era parte de los convocados, digamos, oficiales. Así que BKHS creo que acá deja ver un poco que quizás pudiera haber, esto dice la prensa, esto no lo digo yo, la prensa está criticando que quizás pudiera haber otros intereses, como posicionar al jugador en el extranjero para una futura compra, entre otras cosas que suelen pasar mucho en el fútbol, y que bueno, tienen a la gente criticando y fuerte a BKHS en este momento, parte de la hinchada y parte de la prensa, hay que decirlo. Así que bueno, obviamente allá hay opiniones divididas, acá no tenemos las pruebas para decir esto, pero sí resulta cuando menos curioso la situación, y digamos que eso podría poner en un 10% apenas en riesgo el cargo de BKHS, y esto pudiera aumentar si se siguen viendo casos de este estilo. Vamos ahora con el que les había mencionado, caso Paraguay, que pudiera ser fácilmente hoy la segunda, la tercera mejor selección de Sudamérica por resultados, por la cantidad de puntos que ha hecho Alfaro desde que llegó. Alfaro, que tiene 8 partidos disputados, ha ganado 4, ha empatado 4 y no ha perdido el técnico Gustavo Alfaro, ex seleccionador de Ecuador y ahora en Paraguay. Alfaro revivió a la selección paraguaya, que hoy tiene 21 puntos en la tabla de eliminatorias y tenía 5 cuando llegó Alfaro. 16 puntos ha cosechado Alfaro en 24 posibles. Me parece una tremenda barbaridad lo de este técnico, que además los 4 empates, bueno, miren, las victorias: Brasil y Argentina en Defensores del Chaco, nada más y nada menos. Le ganó a Venezuela, que era rival directo, partido bravo que tuvo que remontar, y se alejó de Venezuela y le quitó ese puesto de clasificación directa. Y le ganó a una Chile que se jugaba su última carta, una de sus últimas cartas, y le hizo un gran partido. Esos son los 4 partidos que ganó Alfaro, pero los empatados, muchachos, escuchen. Empató en Montevideo, plaza dificilísima. Empató en Quito, plaza tremendamente complicada. Empató en El Alto, nada más y nada menos, y empató en Barranquilla. Díganme 4 plazas más complejas que esta, quizás, no sé, Brasil y Argentina. Pudieran ser otras plazas recontra complicadas, pero estas plazas donde ha empatado Alfaro me parecen bárbaras. Así que bueno, aplausos para el técnico Gustavo Alfaro, que tiene 2 puntos por partido cosechados como rendimiento, y el 67% a nivel porcentual de rendimiento para el técnico Alfaro, el cazador de utopías, que es tremendo entrenador, pero aún así es mucho mejor, digamos, ¿cómo se llama cuando alguien hace un tech talk? Es
Tiene mucha mejor labia, o sea, es un tipazo que además habla muy bien, es mucho mejor comunicador, ahí va, eso es lo que quería decir. Y bueno, logro definitivamente ser quinto en las eliminatorias después de haber estado muy hundidos ahí pegadito con Chile y muy por debajo de Venezuela, más cercano a Bolivia. Para mí el despidómetro de Gustavo Alfaro al día de hoy es 0%. Yo estuve en Paraguay, incluso antes de que Alfaro le haya ganado a Argentina, por ejemplo, y ya en ese momento la gente lo amaba. La gente, por la victoria contra Brasil, recobró la esperanza en Paraguay. La forma en cómo se refieren a él en Paraguay es como, bueno, es un dios en este momento y no hay forma de que lo muevan de allí. Aplauso de pie para Alfaro. Sí, quizás con Boca Juniors no mostró las mejores cosas, quizás en Argentina no se tiene la misma imagen de él que puedan tener en Paraguay o Ecuador, pero definitivamente ha demostrado ser un gran seleccionador. Sobre todo eso, quizás en clubes no es el mejor técnico, pero en selecciones nacionales, ojo con Alfaro. Y vamos a el último, ¿no? Ay, cafeceros, aquí tenemos a la cabra, al crack, al inigualable Lionel Scaloni de la selección argentina, que tiene unos números que cuando yo me puse a escribirlos, la verdad es que son impactantes. Escuchen bien, según SofaScore, FootMob y Transfer Market y análisis propio también, 85 partidos de Scaloni al mando de la selección argentina. Ha ganado 64 partidos. De 85 ha ganado 64 partidos. Y ha ganado 43 partidos oficiales. Absurdo. O sea, es demente la cantidad de partidos que ha ganado Scaloni al mando de esta selección. Ha empatado 13 y solo ha perdido 8 de 85. 8 de 85. Ustedes están escuchando estos números. O sea, es una verdadera locura. Ha hecho 2.4 puntos por partido. 2.4 puntos por partido, es decir, ha ganado el 75% de los partidos que ha disputado Scaloni, que ha dirigido Scaloni. Bueno, pues no los ha disputado, los ha dirigido. 75% de los partidos disputados o dirigidos los ha ganado Scaloni. Este rendimiento es superior al de Alfaro, con menos partidos, con muchísimo menos partidos, con 10 veces menos partidos. Esto es muy superior a lo de Lorenzo incluso, con una cantidad también interesante de partidos, con la mitad de los que ha dirigido Scaloni. O sea, es una barbaridad. Y el rendimiento es de 67% en general, tras 85 partidos disputados. Me parece impresionante. Impresionante, tiene un rendimiento similar al brutal rendimiento de Alfaro, pero sabiendo que tiene ya años al mando de la selección. ¿Cuáles son los logros de Scaloni? Lo sabemos, pero los vamos a recapitular. Campeón del mundo, ganando la Francia, quitándole el título a la campeona defensora, bicampeón de América, antes del Mundial y después del Mundial, campeón de América. Uno de esos campeonatos lo ganó en Brasil, en el Maracaná, con Neymar en cancha, y después de tantos años de Argentina no ganar ningún título, le gana ese partido en la final a Brasil. Así que bicampeón de América, campeón de la finalísima contra Italia goleándolo, primero del ranking FIFA aún a la fecha, y primero y comodísimo en eliminatorias, y además podemos sumar que se ha clasificado al Mundial ya de forma oficial al 2026. Nada que decir, muchachos, el despidómetro es 0. En todo caso, lo que uno podría evaluar es que Scaloni se va a ir cuando él quiera, cuando él esté cansado, que de momento ha dado señales de eso, por ejemplo, después de haberle ganado a Brasil en Brasil, que también es un logro porque nunca nadie había derrotado a Brasil en eliminatorias de visita, y lo hizo también este hombre, y nunca nadie le había ganado los dos partidos, el de ida y de vuelta en eliminatorias a Brasil, antes de que llegara este tipazo al cargo de la selección argentina. Así que este despidómetro, si acaso puede ser otra cosa, sería un renunciómetro y estaría, qué sé yo, en un 5%, y eso es si Scaloni termina cansado y dice hasta aquí llego yo. Una locura lo de Scaloni. Y ya para cerrar, acá tengo el ranking de seguridad en el cargo como DT, es decir, todo lo que acabamos de nombrar, pero rankeados. Muy seguros están Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro, el técnico de Argentina y el técnico de Paraguay. Seguros están en el tercer lugar Sebastián Becasese y en el cuarto lugar Néstor Lorenzo. Becasese en Ecuador, Lorenzo en
Colombia, son 4 técnicos argentinos. En el quinto lugar, otro argentino como Marcelo Bielsa, luego Oscar Villegas en el sexto por Bolivia, el boliviano, y en el séptimo otro argentino, Fernando Batista en Venezuela. Estos 3, Bielsa, Villegas y Batista, están cuestionados actualmente. En el octavo puesto está Oscar Ibáñez, peruano-argentino, de la selección de Perú. Está poco seguro. Este es el técnico que está, digamos, a prueba, en veremos. No está 100% seguro, no está 100% inseguro, está allí. No está cuestionado porque está llegando. Es poco seguro que continúe, pero eso puede mejorar a seguro si es que hace una buena doble fecha, por ejemplo. Y ya despedidos, y pongo un asterisco en Gareca, despedido Gareca y oficialmente despedido Dorival Jr. ¿Por qué despedido Gareca en Chile? Porque se le despidió, muchachos. A Gareca se le dijo, y esto informa la prensa chilena, no lo digo yo, usted está despedido. Se informó a todo el mundo que Gareca había sido despedido, esto se filtró a la prensa, se dijo, despidieron a Gareca, Gareca no va más, y después de analizar algunos números, sentándose a hablar, dijeron, no te podemos despedir. Y no se quiere ir. O sea, pongo el asterisco porque lo echaron, pero no se quiere ir. Y si no se quiere ir, a pesar de estar despedido, va a tener que terminar su cargo. Pero bueno, no va a haber renovación, a eso me refiero. Salvo algún milagro, no va a haber renovación. Así que está en despedidos con un asterisco, no se quiere ir. Y Dorival, que bueno, chao pescado, tendrá que venir un nuevo técnico con Brasil, y con toda razón, porque lo de Dorival no fue bueno y tampoco tuvo ascendencia sobre el grupo, y Brasil hoy pudiera estar más arriba con esa selección, sobre todo en ataque y medio campo, y la verdad es que no ha pesado demasiado en la eliminatoria. Y bueno, cafeceros, esta es la situación de los 10 seleccionadores de CONMEBOL con esta herramienta nueva, ¿no? El despidómetro es una herramienta que, si a ustedes les gusta, la vamos a repetir acá cada cierto tiempo. Probablemente la hagamos después de la fecha de eliminatorias de junio, a ver cómo están ahora los DT, si ha habido algunos cambios. Bueno, ya como les dije, Dorival Jr. no se encuentra en el cargo y Brasil va a tener un nuevo entrenador seguramente. Capaz haya cambio entre medio, entre ahora que estamos haciendo este video y la fecha de junio, así que los vamos a mantener informados como siempre por acá, por tu canal favorito del fútbol sudamericano, Cafecito Gol. Espero que me hayas acompañado con un café, y si no te gusta el café no importa, igual dale like a este video, suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, cafeceros.